Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en la serie Adolescentes que Edifican y con el tema Mi adolescente y yo. Y nuestra invitada, Oyuki Covarrubias. Ella es de licenciatura en psicología, también tiene una maestría en docencia. Y algo muy importante para mí, ella es docente en Liceo Embajadores del Rey, es mamá, tiene una pequeñita y una gran experiencia trabajando con familias, dando consejería. Pues gracias, Miss Oyuki. Al contrario, Miss Eli, gracias por la invitación. Es un privilegio para mí poder tomar este tiempo para poder compartir un poco de pues, lo que hemos ido aprendiendo en el día a día. Muchas gracias. Pues nuestro tema muy importante. Sin duda. Estamos mirando a los adolescentes muy diferentes a ese adolescente de años atrás. Pienso que por todos los cambios que hemos tenido en esta crianza, una crianza un tanto diferente, y esta etapa pudiera convertirse en una etapa llena de disgustos para los papás, una etapa muy compleja. Sin embargo, ellos los aman. Ellos sienten un amor especial por los hijos y pudieran generar mucho dolor. Esta etapa pudiera ser tan difícil de llevar que pudiera también generar un distanciamiento. Pero para empezar, ¿qué es la adolescencia, Miss Oyuki? Fíjate que a veces tenemos la idea de que cuando hablamos de adolescencia es que adolece, ¿no? Y entonces empezamos a decir de qué está adoleciendo. Pero si nosotros nos vamos al origen, proviene de una palabra del latín. Adolescens, joven, adolecere, crecer. Sí. Si nosotros conjuntamos esta palabra, es un joven en crecimiento. Entonces, desde ahí es importante cambiar nuestra percepción acerca de los adolescentes, ¿no? Porque a veces pareciera que es como hablar de adolescentes y de hecho he oído en expresiones como, ay, es un aborrecente, ¿no? O sea, porque llega el punto donde pareciera que es una etapa terrible o la etapa donde menos queremos que lleguen, ¿no? Sí. Por toda a veces la concepción o los prejuicios que vamos generando. Pero desde ahí tenemos que empezar, ¿no? A ver que simplemente es una etapa más de la vida, así como la niñez, como la adultez, como la senectud es parte de la vida y que es una parte, como lo dice la palabra desde su origen, de crecimiento y crecimiento en las diferentes áreas. El adolescente va camino a la madurez entonces. Exacto. Y todavía está en una etapa formativa. ¿Y quién forma, Miss Oyuki? ¿Quién forma en esta etapa? ¿Qué informa ¿Quién forma? ¿Quién forma al adolescente? Sí. Pues sin duda los papás, ¿no? Sí. Creo que pasa mucho, o por lo menos en el tiempo que llevo trabajando con papás y adolescentes, a veces los papás pierden de vista que aunque el niño pasa a ser adolescente o el adolescente está pasando ya la etapa de la juventud, en esta etapa de la adolescencia queremos que ellos actúen ya como adultos. Sí. Y entonces es como de me empiezo a centrar más en el pequeño y te dejo a ti porque tú ya estás grande, porque tú ya eres responsable, porque tú eres quien debe ya hacerse cargo de sus cosas. Y en cierta medida sí, pero no del todo. Entonces quienes tienen que seguir formando y que sin duda es una etapa donde más atención debemos prestar son los padres, ¿no? No es, aunque ya de alguna manera va desarrollando ciertas habilidades para la vida, no del todo están formadas. Y nosotros como padres somos los que tenemos que seguir formando, marcando límites, ¿no? Que sí, que no, que te aconsejo, ¿no? Ya no justo como un consejo, ya no como una imposición, porque ya están en esta etapa donde ellos quieren tomar sus propias decisiones. Sí. Pero como padres nuestro deber y responsabilidad es estar ahí acompañándolos, porque sí. A veces creemos que en la línea de ya creció, a veces hasta les es que ya no estás chiquito, ¿no? Ya debes ser responsable de ti mismo. Sí,
pero ¿cómo seguimos formando a nosotros esa responsabilidad si vemos que no le está haciendo del todo? Sí. ¿Por qué? Porque justo si a veces a nosotros como adultos nos pasa, ¿no? Que vemos adultos que no somos del todo responsables en muchas cosas y queremos que los adolescentes actúen como nosotros queremos en nuestra visión de adultos, ¿no? Pero tenemos nosotros que seguir formando en el día a día como padres. Y en estas áreas de la vida del adolescente pudiéramos conocer un poquito esas características en cada área del desarrollo de su personalidad. Claro, yo creo que la parte física, varios lo identificamos perfectamente, sí, ¿no? Empieza el crecimiento, aparecimiento de vello, el crecimiento del busto, o sea, la parte física creo que todos como papitos identificamos los cambios en nuestros hijos, ¿no? Las características físicas. Secundarias. Exacto, ¿verdad? Secundarias. Pero viene la parte también que es lo que yo siento que a veces nos cuesta comprender, que también vienen cambios cognitivos, ¿no? Y que justo ese crecimiento, o sea, internamente hay todo un cambio químico, están las hormonas actuando, sí, están todas estas sustancias, ¿no? Actuando, y que justo eso es lo que empieza a reflejarse ya en su conducta, ¿no? Sí. Entonces, están las características físicas, las características cognitivas, donde empiezan ellos de alguna manera ya a cuestionar, ¿no? Las situaciones, a tratar de dar respuestas a las situaciones del día a día. Causa y efecto. Sí, causa, efecto, ¿no? Entonces, viene la parte psicosocial, donde el adolescente empieza ya como a marcar de alguna manera su límite con la familia, ¿no? Porque es como de, pues ya no me gusta tanto que me agarres de la mano, ya no me gusta tanto que me beses frente a mis amigos, ya no me gusta incluso a veces sentarme contigo a la mesa, yo quiero estar en mi cuarto, porque empiezan a marcar ellos de alguna manera una independencia, ¿no? Empiezan a buscar a sus iguales para identificarse, reafirmarse. Eso significaría, ya no quiero que me veas como niño. Exacto. Empiezan a mandarnos señales, ¿no? De veme de que puedo empezar a ser responsable, a tomar mis decisiones, aunque ellos así se sienten, decían, no es que del todo lo estén haciendo, pero es aquí la importancia de cómo nosotros les acompañamos en esta parte, ¿no? Sí. Porque a veces en esta línea nos cuesta entender esos cambios que están teniendo y a lo mejor todo el tiempo queremos tenerlos aquí, ¿no? Y no te me encierres, y no esto, y haz acá, y se vuelve como esta parte del siempre tener que estar diciendo qué hacer, cómo actuar. Entonces yo a veces les digo a los papitos, pues tenemos que aprender cómo es una estira y afloja, ¿no? A veces te aprieto, a veces suelto un poquito, porque justo tenemos que ir marcando esos tiempos, pero tiene que ver con estos cambios psicosociales, porque la mamá, y aquí quisiera enfatizar, nos estás haciendo ver que en la niñez la mamá es un poquito imperativa porque da mucha instrucción y los adolescentes empiezan a rechazar esas formas. Claro, siempre pues como naturaleza de nosotras mamás, ¿no? Siempre queriendo decir qué hacer. Y llega el punto en el que cuando ya tenemos hijos adolescentes queremos seguir actuando de la misma manera, ¿no? Y entonces, ¿ya hiciste la tarea? Ya, ¿no? Una vez, ¿ya hiciste la tarea? Ya. Y oye, ya hiciste, que ya, mamá, ¿no? Es como todo el tiempo estar ahí, ¿no? Entonces es, oye, haz la tarea y le damos espacio para que haga la tarea, ¿no? A lo mejor ya después corroboro, la hiciste, pero no todo el tiempo marcando, ¿no? Porque si no es esta parte donde... Por eso a veces como que si los hostigamos, ¿no? Y entonces lo que menos quieren es estar con nosotros, porque obviamente nosotros en la línea de querer proteger y de querer seguir ahí formando, podemos caer en el punto de estar ahí como siempre hostigando, ¿no? Decimos, ¿qué quisieran ellos? Como que fueran sus papás unos consejeros, acompañantes, un poquito amigos, figuras de una mayor confianza. ¿Cómo sería? Yo creo, Miss, que aquí una parte importante a veces se cae como en esta idea de que podemos ser sus amigos. Yo no estoy de acuerdo porque obviamente no dejas de ser su papá, sigues siendo su formador. Pero eso no quita que te vuelvas justo un acompañante, ¿no? Que lejos de volverte como el juez de su vida, ¿no? De hiciste bien, hiciste mal y estamos siempre como señalando a lo mejor el error.
es cómo te acompaño para que tú puedas aprender a tomar decisiones, cómo te oriento para que tú puedas tener esas habilidades y de alguna manera, pues lo menos posible errar, ¿no? En tu toma de decisiones. Entonces yo creo que la función como papás es esa, ser acompañantes en esta etapa y que de alguna manera yo creo que ellos esperan de nosotros justo confianza, ¿no? Sí. Porque a veces mandamos mensajes podemos decir, te quiero mucho y eres todo para mí, pero no confío nada en ti, ¿no? Sí. Y es cierto que no vamos a ciegas a estar ahí como dejarlos, ¿no? A la deriva, vamos a estar al pendiente, pero ¿cómo le mando esa seguridad de que él tiene la capacidad para hacer las cosas? Yo creo que aquí entra esa confianza que el papá debe de ejercitar hacia su hijo y tomar en cuenta que él va a salir, por ejemplo, a realizar actividades en equipo con sus compañeros, a la casa del compañero, y el papá solamente tiene que constatar, quizás una llamadita a la mamá, ¿a qué hora terminan? ¿Está ahí? Para que ellos también se mantengan tranquilos. Y si el hijo está atendiendo a esas normas que vivió antes en su niñez, todos esos valores, todo aquello que en un momento tuvo que ser entrenado, él tuvo que ser entrenado en esto y ahora él está tomando decisiones. Claro. Él dice, decido obedecer a mis papás, decido apegarme a un horario, decido no mentir, decido considerar que este trabajo lo voy a hacer en tal tiempo y no voy a perder ese tiempo, porque es una etapa compleja. Sin duda, Miss. Yo a veces cuando hablo con los papitos, hay papitos que no pueden confiar en sus hijos. Y cuando les digo, ¿por qué te cuesta confiar? Porque de alguna manera sabes que no diste herramientas desde la niñez. Wow. ¿Por qué? Porque si tú sabes que hiciste un buen trabajo desde la niñez, sí, no importa lo que mi hijo adolescente salga y enfrente ahora ya en un nivel preparatorio donde ya no podemos estar como tan en control de ellos, yo tengo la confianza de que él va a tener la determinación de decir no a algo que le vaya a dañar, ¿no? Que él va a tener la determinación para poner límites a conductas de riesgo, que él va a tener la capacidad de tomar una buena decisión. Pero cuando sabemos como papás que no brindamos esas herramientas, me siento yo mismo con temores, me siento yo misma con inseguridades, porque es como hace poco hablaba con una mamita y decía, tengo tanto miedo de que mi hijo pase a la siguiente, va a entrar ya a bachillerato. Y le digo, ¿pero por qué ese miedo? Dice, porque sé que no hice lo que tenía que hacer. Dice, mi hijo es tan vulnerable que ante cualquier situación yo no sé cómo vaya a actuar, ¿no? Entonces pareciera como que ya no hay nada que hacer, ¿no? Yo le decía, bueno, la parte importante es que lo estás reflexionando y es qué voy a hacer hoy, ¿no? A lo mejor tú dices de niño, pues jamás le dediqué tiempo, no me tomaba un tiempo para leer con él, orar con él, bueno, ya no pasó. Pero nunca es tarde para empezar y acompañarlo en esta etapa que él va a iniciar de adolescencia y de preparatoria y toda esta parte. Entonces yo creo que una parte importante es cómo desde niños vamos formando para que cuando lleguen a esta etapa de la adolescencia, pues difícilmente caigan en conductas de riesgo, ¿no? Sí. Y a mí me viene a la mente, y es un ejemplo que suelo poner, la vida de Daniel. Sí. Porque Daniel, siendo un adolescente, fue llevado cautivo, ¿no? a Babilonia, con este grupo que se llevan y que eligieron a los más inteligentes, sabios, con ciertas características. 10 veces mejores. 10 veces mejores. Y entonces imagínate, yo desde ahí digo, ¿qué vieron en un Daniel? ¿No? Sí. O sea, ¿qué trabajo tuvieron que hacer sus papás para que entre todos esos que tenían que elegir mejores, eligieron a un Daniel? Y luego los separan de su familia nuclear para llegar a otra cultura totalmente diferente, ¿no? Y es como esta parte donde tratan de imponer en él una ideología. Quizás se culturizó porque al final tuvo que agarrar cultura de Babilonia, pero una cosa es culturizarte y otra cosa es la ideología. Sí. Y entonces, aunque a lo mejor él tuvo parte de la cultura,
no lograron cambiar su ideología, sino que él sabía perfectamente cuáles eran sus principios, sus raíces. Y entonces yo ahí digo, ¿qué trabajo hicieron los papás, no? Sí. Que tuvieron que dejar unos fundamentos tan fuertes en él, que no importa que no estuvieron con él en toda esta etapa de adolescencia, un Daniel fue inamovible, ¿no? En sus principios. Miss, yo veo aquí que él rescataba lo precioso de lo vil, como dice la palabra. Y él sabía, había aprendido a aprender. Porque ya estando en otro lugar, no hizo lo que vulgarmente se dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. No fue así, sino que él consideró, esto es lo justo, lo correcto, lo puro, lo que es de buen nombre, y mis padres me instruyeron en mi niñez. Y cuando estuvo como joven, como adolescente en otro lugar, sabía qué tenía que hacer. Planeaba cuál iba a ser su postura, su conducta, claro, su actitud, qué lo iba a respaldar, y lograba el respaldo de Dios. Porque cuántas cosas vivió ahí. Defendió sus ideales, defendió su creencia. Y yo a veces digo, ¿tu hijo podría defender sus valores, podría defender sus principios? Porque eso hablaría del buen trabajo que estamos haciendo con ellos, ¿no? Ahora, yo sé que no es sencillo, pero yo siempre he dicho, cuando uno aprende a incluir a Dios en su vida, cuando uno hace parte a Dios en esta parte de decir, Dios, a veces a lo mejor yo no sé hacia dónde, pero sé tú dándome dirección. La Biblia a mí está llena de consejos. Doblaba sus rodillas. Imagínate, pero ¿cómo él lo hacía, Miss? Porque lo aprendió, porque lo vio, ¿no? Y aquí es donde entra algo que se llama congruencia, Miss, ¿no? Donde a veces nosotros como padres exigimos algo a nuestros hijos que nosotros no hacemos, ¿no? Sí, sigue. Sí, perdón. Y donde nosotros a veces podemos decirle, ¿no? Al adolescente, aguas con que empieces a fumar, con que empieces a tomar, pero te ve a ti en tu casa con el cigarro, ¿no? Entonces es una incongruencia, tenemos que hablar de congruencia. Entonces un Daniel oraba y no le importaba, ¿no?, lo que iba a enfrentar, pero ¿de qué hablaba? Que él aprendió en casa a hacerlo y que hubo alguien que lo enseñó. Entonces aquí habla de cómo desde la niñez podemos nosotros irlos acompañando y saber que diste todas las herramientas para que llegando a su adolescencia, bueno, no vamos a seguir proporcionando herramientas o habilidades en ellos, pero cómo los seguimos nosotros acompañando, sabiendo que hemos traído buenos cimientos, ¿no? Porque desde su niñez los hemos acompañado y formado para tener valores, principios, y que entonces difícilmente ellos van a caer en situaciones de riesgo, ¿no? Sí, tú decías reafirmación de la identidad. Es reafirmar la identidad. Cuando ya está en una etapa ya de pubertad, de adolescencia, que dura un poquito esta etapa, ¿no? Hasta que se convierten en adultos, pero están reafirmando en ese camino su adolescencia, porque tenían bases. Porque Dios había dicho, instruye, papito, al niño, porque va a ser complejo en la adolescencia. En la adolescencia ya no le vas a poder instruir, entrenar, capacitar como lo hiciste cuando era niño. Cuando es niño es más dócil, porque él está aprendiendo cosas que no sabe. Pero cuando llega a esta etapa, pareciera que le dicen al papá, yo ya lo sé todo, ya no me digas. Y sin embargo, cometen muchos errores, porque el cerebro también está madurando. Claro. Y necesita regular emociones, necesita planificar, necesita decidir. Y un adolescente que no fue entrenado en la niñez, desde etapas tempranas, va a llegar en un momento llamado adolescencia, va a llegar sin armas, sin esa armadura que Dios dice que es importante. Claro. Es una etapa bien importante en esta parte de que dices, Miss, de reafirmar identidad.
Y lamentablemente encontramos que ellos empiezan a reafirmar su identidad con personas equivocadas, ¿no? Porque me empieza a reafirmar con la chica que subió la foto en Facebook. Y a ella le dieron 50 likes y a mí me dieron 1, ¿no? Y entonces empiezo a reafirmarme muchas veces de una manera equivocada, ¿no? Que justo ahí es donde puede derivar en muchas conductas de riesgo. Entonces, una parte importante que tenemos como padres es seguir reafirmando esa identidad. ¿Y cómo voy a reafirmar tu identidad? Recordándote quién eres, ¿no? ¿Quién eres en Dios? ¿Quién eres para nosotros como familia? ¿Cómo Dios te diseñó? Y que nosotros no debemos perder de vista que a veces parecieran, si tú quieres, cursilerías, ¿no? El hecho de decir, ay, regálale unas flores a tu hija adolescente. Sí. Pero son detalles que marcan, porque las chicas que no reciben esas palabras de valoración, de aprecio en casa, de afecto, ¿qué va a pasar? Salen a buscarlas con los chiquillos, ¿no? Ay, aquel me dijo que estoy bonita, pues de aquí soy, ¿no? De aquí me cuelgo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a caer en embarazo adolescente. Entonces, parece que perdemos de vista que como padres tenemos nosotros el deber de seguir reafirmando esta identidad, tanto en varones como en mujeres, ¿no? Y que entonces, cuando nosotros hacemos ese papel desde familia, lo que tú representas para nosotros y te lo estamos recordando cada que es posible, pero también lo que tú eres para Dios, porque pueden llegar y decirte afuera, ¿no? Pues tú no sirves, o miran, eres esto, eres el otro, o qué gorda, o qué feo, o qué... Pero cuando yo tengo claro que Dios me diseñó con un propósito, ¿no? Estoy aquí, que Él me pensó así, con estas características, y el niño, el adolescente lo tiene claro, pues difícilmente, ¿no? Va a caer de peso esas palabras, ¿no? A lo mejor de momento así como que, ay, no, porque a nadie nos gusta recibir palabras negativas, pero al final se van a reponer sabiendo que quiénes son ellos si nosotros como papás nos hemos encargado de decírselos. Con respecto a eso que dices, mira lo que escribí. Cuando no entendemos quiénes somos, desperdiciamos el potencial que tenemos como seres humanos. Nosotros valemos la sangre de Cristo y somos hijos de Dios. No tenemos que demostrar a nadie a través de lo que tenemos, lo que somos. Nuestro valor viene de lo que Dios dice que somos. Incluso tenemos que pedirle a Dios perdón porque no pensamos a la manera de Dios, porque no creemos a la manera de Dios y queremos creer lo que nosotros queremos creer, o la influencia del mundo viene a nosotros y esta influencia no es correcta. Ahorita vemos en los celulares, las redes, que en un momento dado los adolescentes están, pues ellos están muy activos en ellas y están creyendo toda esa serie de mentiras que observan, que escuchan y se confunden. No hay un cimiento, no hay un reconocimiento y olvidan aquello que papá y mamá les dijo que eran. Esto debe de ser una constante en la vida del adolescente. Sin duda, y hermosas las palabras que pones y tan ciertas, ¿no? Porque cuando el joven tiene claro su potencial, como lo dijiste, cuando un joven entiende que vale la sangre de Cristo, que es lo más grande, ¿no? Y preciado, que dio su vida, o sea, decirle, ya hubo alguien que estuvo dispuesto a morir por ti, ¿no? Imagínate cuánto vales, ¿no? Entonces, damos seguridad y confianza a ese joven, ¿no? Entonces, ahorita, ¿por qué tan vulnerables? Porque bien lo dices, ¿no? O sea, tantas cosas a su alrededor que los bombardean, tanta basura que a veces acaban creyendo más todo aquello, ¿no? Que lo que nosotros quizá hemos dicho, pero es ahí donde como nosotros como padres es estar en el día a día, reafirmando, tratándole de ayudar cuál es su propósito, ¿no? De su diseño. Y entonces no dejarlos a la deriva, ¿no? Es cierto que necesitan espacios ellos para irse probando, para ir de alguna manera viendo su sentido de responsabilidad, su toma de decisiones, descubriendo sus capacidades, su potencial, y es necesario ir marcando ciertos tiempos que ellos necesitan tomar,
pero del otro lado tampoco los podemos dejar ya a la deriva, ¿no? Como de, mira, yo ya te formé, ya te eduqué y ahora sí, ¿no? Que Dios te ayude. No, sino siempre vamos a tener que estar ahí acompañándoles. Por eso la importancia también desde la infancia empezar a marcar todo esto y en todos los sentidos, ¿no? Porque a veces suele pasar que pues está chiquito, déjalo, ¿no? Y todo le hacemos al niño y no asignamos pequeñas tareas en casa, y me pasa mucho que a veces ya en la adolescencia los papás es como de no quiere ayudar nada en casa, no quiere ni recoger su cuarto, no quiere ayudar a lavar trastes, no quiere, y formaste esos hábitos en la niñez. Le dijiste que le enseñaste dónde guardar su ropa, le enseñaste dónde iba la ropa sucia. No, pues es que su única tarea era la escuela y yo todo le hacía. Pues entonces si no lo formaste, no esperes que ahora adolescente llegue y de la nada lo haga. Sí. ¿Por qué? Porque son cosas que se forman desde la niñez, hábitos, y así como eso en todo, ¿no? Sí. Los valores, tenemos que formarlos desde la niñez y ser congruentes, ¿no? Si digo que quiero un hijo que me hable con la verdad, le enseño desde la niñez a hablar con la verdad, ¿no? Y a veces el clásico de, pues dile que no estoy, y ya ahí está viendo una incongruencia. Entonces, desde hábitos, valores, principios, los formamos en la niñez, reafirmamos en la adolescencia, y entonces sabemos que con la ayuda de Dios va a ser un joven que no va a caer en conductas de riesgo, ¿no? Ahora, sin duda, llega un momento en el que los jóvenes toman sus propias decisiones, ¿no? Porque también me ha tocado ver mamás que hicieron lo suyo y que dicen, y mira, ¿no? O sea, al final decidió no incluir a Dios en su vida. Y la Biblia dice, y habla a los jóvenes, ¿no? Deleítate, joven, en tu juventud y toma placer, o tome placer tu corazón en las días de tu adolescencia, pero sabe que sobre todo ello te juzgará Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué nos toca? Hijo, yo te enseñé principios, te formé en valores, te di habilidades para la vida. Hoy ya estás en tu propia toma de decisiones, y si tú no quieres incluir a Dios en tu vida, sabe que Dios sobre eso Él te va a juzgar, no yo, Dios. Pero no vamos a dejar de hacer lo nuestro. Ya va a llegar una etapa en la que ellos van a decidir, pero yo estoy segura o seguro que brindé lo necesario a mi hijo para que él pueda salir adelante, ¿no? Dice la frase bíblica, Miss, Dios hablándole a los adolescentes, huyan de las pasiones juveniles. ¿Y cómo huir? ¿Cómo tú puedes decir que ellos van a huir de esas pasiones? Yo creo que una parte importante es hablarles con la verdad sobre la situación. A veces los papás, en la línea de que no caigan en las tentaciones, podemos tomar decisiones de prohibir. Y es como de, y eso no, y ya te dije, y a veces no, hasta decimos, porque eso es pecado, porque sabes que eso no le agrada a Dios, y porque, pero siento que a veces caemos como en condenar todo, ¿no? Entonces, yo les digo a los papás, explícale por qué no, y llévalo a tener un criterio, y es la parte donde cuando venga la tentación, él va a tener la capacidad de decir, ¿por qué no? A veces, desde a lo mejor las canciones, ¿no? Hoy, lamentablemente, tanta música que habla de cosas ya pervertidas incluso, ¿no? Sí. Han desvirtuado tanto la sexualidad, ¿no? Y entonces, bueno, ahí viene la parte a veces contradictoria, ¿no? Que a veces los mismos papás estamos cante y cante repitiendo esas cosas, y cuando ya luego le digo, ¿en serio quieres eso para tu hijo? Escucha lo que está diciendo. Hasta ahí, a veces es como por el mismo, puro ritmo, ¿no? Y andamos como, pues sí, qué padre se oye, pero no analizamos. Entonces yo digo, si tu hijo le atrae ese tipo de música, bueno, siéntate y explícale, ¿no? Sí me pasó a mí con una adolescente que tuvimos un tiempo en casa que no era cristiana y la estábamos formando, y de repente yo le decía, mira, aquí en casa oímos música que honra a Dios, y le marcábamos, ¿no? Pero de repente, ya cuando veía el historial, pues canciones, ¿no? No voy a mencionar, pero canciones que ya cuando yo empecé a prestar atención, pues que estamos felices los tres, y que mire, y no sé qué. Entonces, obviamente no fue como de, ¿y qué te dije, no? Y eso es malo, sino, a ver, ven, siéntate. Y escucha lo que te está diciendo. Tú quisieras, hija,
que un día cuando Dios te dio un esposo tenga otra amante y que los tres estén así felices en la cama. No, yo no quiero eso. Pues eso es lo que estás cantando y escuchando. Entonces ya ella poco a poco empezó a tener un criterio, ¿no? Y a decir, no, eso no me conviene. Entonces yo creo que para ayudar a los jóvenes a huir de una tentación es tomarnos el tiempo para explicarles y llevarlos a tener un criterio. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no me conviene eso? Y llevarlos a Cristo. Por supuesto. Esos principios de vida, ellos van a analizar porque están en esta etapa donde no se comen todo, ellos deciden y dicen esto sí, esto no. Y yo creo que el análisis que tú dices es bueno porque ellos están en una etapa donde ellos analizan, donde ellos pueden ir más allá e imaginar cómo sería y quieren acercamiento también con nosotros. Ellos anhelan el abrazo del padre, de la madre, aunque ellos digan, ya soy grande. Aparentemente no. ¿Verdad? Pero lo necesitan. Lo necesitan sentirse amados. Si ellos son vulnerabilizados en esta etapa, se van a deprimir, van a llenar su vida de cosas que les brinden placer instantáneo, pero que va a tener una consecuencia muy dañina en esta etapa y de la cual se van a arrepentir. O sea, ¿por qué funcioné así en mi adolescencia? Se van a criticar muy fuerte y yo quisiera que los papás tengan presente durante esta etapa que los hijos no toda la vida van a ser adolescentes, que es una etapa y que ayuden a sus adolescentes a atravesarla de la manera más confiada y cómo, que propicien ellos momentos, por ejemplo, si ellos tienen amigos, que los amigos vayan a la casa, que los papás observen quiénes son sus amigos, cuando los amigos se vayan, que puedan ellos decir, observé a tu amigo triste, observé que tú eres un buen consejero, que tú le animabas, eso me agrada, y les vamos a ir afirmando. Claro. Y ellos van a sentirse más confiados, más seguros de acercarse a papá, a mamá. Y si los adolescentes también tienen ese deseo de salir, que ellos puedan mirar que hay posibilidad incluso de que papá participe llevándolos y que los espere, que papá no sea tan intrusivo, que los lleve, que los espere, pero que después en la intimidad también el papá le haga mirar, me gustó, pero pon atención a este detalle, creo que no es lo más conveniente. Claro. Pero que no lo haga en ese sentido acusador, para lastimar, para ridiculizar, porque el adolescente está sensible en estas etapas, en estos años de su adolescencia. Sí, mencionas algo bien importante, Miseli, porque es una etapa donde ellos tienden a cerrarse, ya no con tanta confianza, vienen a contar lo que están viviendo, derivado que a veces se sienten juzgados, señalados. Y entonces uno dice, pues entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, o mi hijo ni me tiene confianza, pero yo creo que tenemos que reflexionar cómo yo le estoy acompañando en las diferentes situaciones que viven. Y a veces como papás es difícil porque, no sé, un ejemplo, ¿no? A lo mejor reprobó 3 materias. Y nuestra primera reacción es, pero te dije, y ya no te voy a pagar la escuela, y empezamos solo a regañar, ¿no? Y entonces aquí tenemos que reflexionar esas palabras que yo le dije, ¿en qué le sirvieron? ¿Cómo sí. le ayudé realmente a resolver? Y entonces perdemos de vista que en ese momento lo que espera es, si te lo está diciendo, pues una es, no sé, a lo mejor porque necesita dinero para pagar los extraordinarios, sí. pero sobre todo es, ¿cómo te ayudo, no? A que tú asumas o reconozcas que fue un error, pero desde la reflexión. Ya no vamos a estar regañando por todo, sino a ver, siéntate, ¿quién falló? ¿Tú, yo? ¿Qué pasó? ¿No? Y donde él vaya justo teniendo este criterio, ¿no? Donde
pues no, yo fallé, mamá o papá, porque mira, no me apliqué, o no, mira la profesora, o sea, algo, pero que de alguna manera hagan la reflexión de esas situaciones que viven en el día a día. Y créeme, Miss, que yo lo he visto, que cuando uno toma este tiempo para hacerles saber, no sabes ahorita de verdad este tiempo, y así te lo digo con mucho peso en mi corazón, porque me he enfrentado ahorita a muchos niños de 11 a ¿qué será? 16 años, que han abierto su corazón y me dicen, soy adicto a la pornografía, pero mi mamá no sabe, mi papá no sabe. Qué dolor para ellos. Y es como de, pero yo sé que no está bien, yo sé que esto no me está ayudando, ¿no? Y entonces yo a veces cuando digo, oye, pero no, solo no vas a poder, tienes que pedir ayuda, tienes que aprender. Y lo primero es, pero no le digas a mi mamá, no le digas a... Entonces, es como padres sabemos que están en una etapa tan vulnerable y cómo los protegimos de eso, pero también cómo los acompañamos. Y me siento contigo a decir, oye, ¿está viendo, estás peleando alguna batalla? ¿Te consideras que estás pasando alguna debilidad? Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que te ayude o que guarde tu corazón. Es lo que un adolescente necesita, sentirse acompañado, sentirse comprendido y que no está peleando solo las batallas que puede estar viviendo en el día a día, porque sin duda hay un enemigo que los está acechando, que los está atacando, y que si nosotros no guardamos, tratamos de proteger su corazón, su mente, el enemigo va a ir tomando ventaja sobre ellos. Entonces nosotros tenemos de verdad que hacer nuestra función, pedirle la sabiduría a Dios y ser esos acompañantes, no dejar que alguien más tome ventaja sobre la formación de mi hijo adolescente, aunque yo crea que ya es grande y que ya puede hacer las cosas solo, necesita siempre de mi acompañamiento, de mi amor, de mis palabras, de mi comprensión, más que de mi juicio. Pues nos quedamos con eso, Miss, con el acompañamiento y también llevándolo a pensar, claro, a reflexionar, a considerar la palabra para sin bienestar duda de ellos. Y el amor del Padre, ¿verdad? Siempre dice la frase bíblica, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios nos alista, Dios nos prepara para esto, porque viene esta etapa. ¿Y cómo la vamos a enfrentar? Así es. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Gracias, Miss, y gracias a ti por la oportunidad.